Hola, buenas a todos y a todas. Voy a compartir pantalla aquí, en el Excel. Bueno, algunos me pedisteis si podíamos subir la clase del otro día para el tema de las tablas dinámicas, para tener las instrucciones claras y con el tema de cómo recodificar una variable. Así que, bueno, revisando las cosas y tal, he preferido que grabaros un vídeo tutorial breve, compartiendo pantalla con vosotros para que, vamos, sea más sencillo y os pueda explicar de una forma más breve, que luego podáis visualizar varias veces el tema de cómo hacer las tablas dinámicas. Y sobre el tema de la recodificación, deciros una cosa. Lo primero que he estado mirando, a qué actualización de Office pertenece la función sí conjunto, y he estado viendo que es que realmente es una función muy moderna, que la metieron en 2019. Ese es el motivo por el cual a varios y varias de vosotras no os funcionaba la función sí conjunto en el Excel, ¿vale? Entonces, si no os funciona la función sí conjunto, no nos va a solucionar el problema de poder recodificar, por ejemplo, una variable de edad. Así que vamos a aprender a hacerlo con las funciones anidadas, como dijimos al principio, en este caso con la función sí anidada con la misma función sí, ¿vale? Sencillamente una suma de condiciones para poder hacer una recodificación muy rápida, muy sencilla. Como estamos trabajando con recodificaciones simples, ya que lo de convertir la edad en distintas categorías tampoco es una suma de condiciones muy grande, vamos a utilizar, como os digo, la función sí anidada con la función sí, ¿vale? Es decir, una suma de condiciones. Si se cumple esta condición y además se cumple esta condición y además se cumple esta condición y esas cosas, sencillamente que nos dé como resultado una etiqueta. He estado mirando información sobre la propia ayuda de Excel que te habla de la sintaxis y todo eso y he sacado en conclusión eso. Lo primero, que la función sí conjunto no nos va a servir, no porque no pueda hacer la función, sino porque no todos la vais a tener, dado que muchos de vuestros Excels van a ser anteriores a 2019, así que no nos sirve. Y por otro lado, creo que la función sí cumple la misma condición que necesitamos, pero es un poco más sencilla que el lío patatero que hacíamos el otro día con la función sí conjunto, que por cierto, al ser una función nueva, pues la verdad que ni siquiera hay muchas referencias sobre ella. Así que no os preocupéis, lo vamos a hacer de una forma más sencilla, lo vais a entender rápidamente y ya está. Repasamos para empezar este primer ejercicio, que es el de la tabla de contingencia para hacer los cruces distintos. Vamos a verlo rápidamente y si alguien pues tiene alguna duda o lo que sea, pues vuelve para atrás y lo vuelve a ver, ¿vale? Porque esto era una parte que creo que quedó más o menos clara, pero bueno, para que la tengáis y podáis hacerlo a mano en vuestra casa con vuestras bases de datos, la que os genere vuestra encuesta. Bueno, tenemos la columna de sexo, la columna de opinión y la columna de color favorito. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a elegir sexo y opinión. No, vamos a elegir las tres, sexo, opinión y color favorito. Cuando cogéis las tres, pues podéis ir luego haciendo vuestras combinaciones. Nos vamos a venir a insertar y vamos a meter una tabla dinámica, ¿vale? Os venís a tabla dinámica y le dais a clic. Y entonces le decís, aquí donde dice elegir donde desea colocar el informe de tabla dinámica, le decimos en hoja de cálculo existente para que no nos lo genere en otro sitio, sino que nos lo genere directamente aquí. Y en ubicación, en lugar de poner la ubicación a mano, le decimos, pues me lo haces aquí en el documento, ¿vale? Y le dices, da igual la extensión de esto, sencillamente te lo hará a partir de la primera celdilla. Y le dices aceptar. Y ya nos ha generado nuestra tabla dinámica. Si nos ponemos dentro de la tabla dinámica, en esa primera celdilla, nos viene aquí campos de tabla dinámica, donde podemos hacer la manipulación de lo que queramos para generarla. Si salimos de esa celdilla, desaparece. Si volvemos a meternos aquí, vuelve a aparecer. Vale, pues vamos a hacer una tabla básica en la que mezclemos el sexo y la opinión. ¿Vale? Sexo y opinión. Al marcarlas aquí, para utilizarlas, podemos utilizar las tres o utilizar solo dos. Si tuviéramos aquí 500 variables, podríamos utilizar las que quisiéramos, pero es mejor ir seleccionando aquellas con las que queremos trabajar para no liarnos. Sexo y opinión. Me han aparecido las dos en filas, pero yo no quiero que estén en filas. Quiero que esté sexo en filas, que es la variable de clasificación, y en columnas tenemos opinión, ¿vale? Ahora mismo ya tenemos la tabla dinámica generada. El problema es que está vacía de datos, no tenemos datos dentro. ¿Por qué no tenemos datos? Porque aquí donde pone valores no hay nada, está el vacío. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es llevar los datos de opinión, que es la variable que vamos a analizar,
a valores, con lo que ya nos han aparecido los numeritos, como podemos ver, de los valores, ¿vale? El otro día vimos que los números absolutos no me sirven muy bien para analizar las estadísticas. Para analizarlos bien necesitaríamos valores porcentuales. ¿Qué valores porcentuales? Pues bueno, nos venimos aquí a la cuenta de opinión y una vez aquí ponemos configuración de campo de valores, ¿vale? Estos son los pasos más importantes porque si os perdéis aquí no vais a poder sacar los porcentajes. Y en configuración de campo de valor nos vamos, en lugar de resumir valores, nos vamos a mostrar valores como, ¿vale? Resumir valores también nos puede servir para hacer promedios, para hacer recuentos. Si queréis hacer, si ya tenéis una variable numérica y queréis hacer una media o lo que sea, lo podéis hacer a través de aquí, con las tablas dinámicas, ¿vale? Sin hacer operaciones complejas. Podéis cacharrear, os animo a cacharrear con estas operaciones por si acaso os interesa para alguna variable en concreto. Por ejemplo, evaluaciones de enunciados para hacer la media o cosas así, ¿vale? Jugad con ello, es muy interesante. Estas tablas dinámicas tampoco llevan muchos años funcionando en Excel. Yo recuerdo que las versiones más antiguas de Excel no existían, luego las metieron. Pero vamos, yo creo que todas vuestras versiones ya lo tienen porque esto sí que tiene ya unos añitos, aunque no esté desde el principio de Excel, ya tiene unos añitos. No como la función sí conjunto y otras funciones que se introdujeron en el 2019 y entonces ya puede ser que algunos no las tengáis. Pero esta tabla dinámica en principio la mayor parte lo tenéis que tener. Entonces, nos hemos venido a configuración de campo de valor. Nos venimos a mostrar valores como. Y aquí venimos a esta pestañita que dice sin cálculo y lo que ponemos es porcentajes. Podemos elegir los tipos de porcentajes que vamos a utilizar. Si utilizamos porcentaje del general, en cada celdilla nos vendrá la proporción respecto a la muestra total, lo cual es un poquito más difícil de analizar, aunque se podría hacer. Luego está el porcentaje de columnas, en este caso nos analizaría el porcentaje respecto al total de la opinión, que es lo que está en columnas, pero lo que más nos interesa es el porcentaje total de filas, que es respecto a la variable de clasificación, que en este caso es sexo. Si utilizamos variables de clasificación como sexo, edad o tal, siempre las ponemos en filas para cruzarlas con la variable que quiero analizar. Y le damos a porcentaje total de filas. ¿Para qué? Para analizar el porcentaje total de hombres y el porcentaje total de mujeres que piensa A o piensa B, ¿vale? Si no, sería un análisis distinto. Vamos a intentar hacer ese para que sea más sencillo y así podáis leer las tablas con facilidad. Le damos a aceptar y ya tenemos aquí nuestros porcentajes generados. La tabla nos dice que hay un 66% de hombres que dicen no y un 33% de hombres que dicen sí, ¿vale? Intersección entre sí e hombre son hombres que dicen sí, ¿vale? O intersección entre mujer y no, 44% de mujeres que dicen no. Como veis, me salen por defecto en Excel 2 decimales. A lo mejor es excesivo, no necesito 2 decimales. Bueno, pues señalo todos los números, me voy a inicio, la pestañita de inicio, y aquí tenemos unas pestañitas que vemos que, unos botoncitos que son para aumentar decimales o disminuir decimales. Lo reducimos a 1 para que quede más bonito y con eso tenemos suficiente. Si no queremos decimales, lo quitamos. Si queremos 1, que es lo que yo suelo utilizar, más de 1 es ridículo, menos de 1 se puede perder información valiosa. ¿Vale? Así lo tenemos. Si no encontráis este botón porque vuestra versión es un poco más antigua de Excel, pues venís aquí a buscar y buscáis la función de disminuir decimales. Disminuir decimales. Os sale aquí disminuir decimales y también os disminuiría los decimales, ¿vale? Yo recomiendo poner por lo menos un decimal. ¿Vale? Entonces ya habéis visto cómo se hace una tabla dinámica. Igual que lo hacemos con este valor, podemos sustituir la opinión, la arrastramos afuera, la quitamos, la cuenta de opinión la quitamos y el sexo lo vamos a mezclar con el color favorito, ¿vale? Imaginaos que quiero el color favorito en las columnas y los valores de color favorito. Bueno, como decíamos, cuando haces este cambio se vuelve loca la tabla dinámica y nos pone porcentajes imposibles, ¿vale? Son porcentajes, es un error evidentemente del propio Excel. Pero no pasa nada porque nos venimos aquí y hacemos la misma operación de antes, configuración del campo de valor, mostrar valores como porcentaje del total de filas, le damos a aceptar y nos vuelve a poner una gráfica lógica y normal, que esta sí está bien, ¿vale? Siempre que cambiéis de variable es un error del programa. Esto con
con los programas avanzados como SPSS y R no pasaría, evidentemente, pero esto es una tabla dinámica que está hecha para la gente que no sabe sintaxis. Entonces, básicamente, está hecha para que podamos manejarla. Entonces, tiene algunos errores, pero bueno, los subsanamos, ya os digo, viniendo aquí, dándole al botoncito, poniendo otra vez los porcentajes, nos vuelve a salir con 2 decimales por defecto, los reducimos y ya tenemos nuestra tabla que en lugar de hablarnos del sexo y de la opinión, nos hablaría del sexo y del color favorito, ¿vale? Y aquí tenemos los porcentajes que son relativos al sexo. Si hubiéramos elegido porcentaje de columnas, serían porcentajes relativos a la elección, es decir, porcentaje de la gente que ha dicho azul, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Como veis, eso es menos interesante. Lo más interesante es saber, dentro del porcentaje de la variable de clasificación, cuántos estarían en cada categoría, ¿vale? Hasta aquí, resumidamente, lo que vimos el otro día en la práctica de crear una tabla de contingencia. Aquí podéis hacer la que queráis y luego podéis hacer clones, os podéis control C y os lleváis esta tabla de contingencia aquí abajo, ¿vale? Por ejemplo, si queréis dejar esta porque ya os gusta el análisis y lo dejáis ahí, y luego en el clon os ponéis a trabajar quitando esta cuenta y estas columnas y poniendo otra variable como por ejemplo la opinión. Ponéis la opinión en columnas y ponéis la opinión en valores y tendríais que hacer otra vez esto que os he dicho de veniros aquí para evitar el error, configuración de campo, mostrar valores, porcentaje del total de filas, aceptar y os volvería a hacer una tabla decente. Ya tenéis 2 tablas distintas, ¿vale? Sin tener que empezar toda la operación, tenéis 2 tablas distintas. Podéis reducir también los decimales otra vez y os queda más bonita, ¿vale? Así vais haciendo interpretaciones distintas. Si habéis cogido todas las tablas con todas las variables, podéis ir haciendo y haciendo y haciendo y tendréis todas estas tablas para analizar vuestros resultados de la encuesta, que será mucho más sencillo y mucho más amable que ir analizando todos los resultados, ¿vale? Así ya tenéis los porcentajes y tenéis todos los cruces interesantes, ¿vale? Esto es lo que tenéis que hacer para el análisis de vuestro trabajo si habéis elegido la encuesta como técnica. Y si no, sencillamente con hacer esta tabla de, por ejemplo, de color favorito o de la opinión, la que os dé la gana, ya os valdría para la práctica que hemos realizado. Nos vamos ahora con el hueso más duro, que es el tema de la recodificación. Porque para recodificar una variable en Excel, como vimos el otro día, hay que saber sintaxis. Entonces, siempre que te dejes una coma mal puesta, donde sean un punto y coma, metas una coma, donde haya que cerrar un paréntesis, no lo cierres, nos va a dar error, ¿vale? Como nos pasaba el otro día. La primera vez cuando lo hice yo antes de clase me salió bien en esta recodificada, pero luego cuando lo hice en clase me dejé una coma o metí un menor que donde era un mayor que alguno de vuestros compañeros lo detectó y salía la fórmula mal de la función sí conjunto. No hay ningún problema porque también tenemos en Internet las funciones ya tal cual, las podemos copiar y pegar. Sencillamente cambiar las variables. Pero hoy vamos a aprender rápidamente cómo se hace con la sintaxis esta nueva función. He elegido que nos olvidemos de momento de la función sí conjunto por la razón que os explicaba al principio. ¿Para qué vamos a utilizar una función que en realidad todo el mundo que tenga un Excel anterior a 2019 no va a poder utilizar? Había varios de vuestros compañeros que no lo pudieron utilizar. Así que como no es una operación tan compleja, directamente, perdón que estaba bebiendo, directamente vamos a utilizar la función sí anidada, ¿vale? Función sí anidada. ¿Anidada con qué? Anidada con la función sí. ¿Vale? Las funciones se pueden hacer siempre de 2 maneras en Excel. Se pueden hacer para la gente que sepa sintaxis, tecleando directamente en plan de, pues yo quiero hacer una función que sea igual. Siempre que metemos el igual es para escribir una función, ¿vale? Función sí, entonces ya me está diciendo que la función que voy a hacer es sí. Si le doy a la función sí me dice cómo es el modelo de la función. Hay que meterlo así, de esta manera. Sí, la función sí, abro paréntesis, meto la prueba lógica, es decir, la prueba lógica sería, por ejemplo, si mi número es mayor que 30, si mi número es mayor que 150, ¿vale? Y acto seguido pongo punto y coma y meto aquí el valor de si sí es verdadero. Pero el valor no se mete entre corchetes, como viene aquí, se metería entre comillas, ¿vale? Para que se cite textualmente. Y luego pondría punto y coma y el valor de si es falso. Esa es la función sí de toda la vida. La función sí de toda la vida es para ver si una cosa es falsa o verdadera. Es decir, imagínate que quiero clasificar solo a aquellas personas que hayan sacado una nota mayor que 9. Bueno, pues pondría esa condición. Si la nota es mayor que 9, entonces dime sobresaliente. Si la nota no, o matrícula de honor, si la nota no es mayor que 9,
entonces me dará error o me dirá otros, o me dirá la característica que yo le quiera poner, ¿vale? Por tanto, Excel en estas funciones es muy útil. Esta es la función simple, la más sencilla. Con esta función simple no podemos hacer la recodificación que queríamos hacer el otro día, por tanto, no elegimos la función sí, sino elegimos la función sí conjunto, que es una función que sustituye al sí anidado, pero que básicamente vendría a hacer lo mismo con conjuntos de condiciones. Si se cumple este conjunto de condiciones, me aplicas esta etiqueta o esta otra etiqueta, ¿vale? Tampoco os volváis locos con esto. No vamos a aprender tampoco la gramática básica de estos programas. A lo mejor por vuestro interés lo podéis aprender, es muy interesante para trabajar con bases de datos y siempre os vendrá bien. Pero básicamente lo que vamos a aprender es el caso concreto de la recodificación, que creo que es lo que nos atañe ahora y lo que os puede servir a aquellas personas que hayáis utilizado una encuesta en la que en el cuestionario hubiera una pregunta numérica que os preguntara por la edad, ¿vale? Os voy a enseñar cómo lo he hecho esta vez. Aquí tenemos la edad recodificada con una función sí anidada. Esta función sí anidada, las funciones anidadas es básicamente que hay una función dentro de otra función, ¿vale? Y en este caso tenemos una función dentro de otra función dentro de otra función. La fórmula quedaría de esta manera, ¿vale? Esto de que os aparezca @edad sencillamente es porque como la tabla se crea yendo a inicio, perdón, yendo a insertar y meter tabla, es decir, voy a enseñar a crear la tabla porque en el archivo que os pasé no está creada. Pues tú señalas todos los datos que son la tabla, te vienes a insertar y le dices tabla, ¿vale? Ahora está en apagado porque ya la he creado. Pero si no lo tuviera creado, le daría el botón de tabla, le diría que reconociera los encabezados y entonces me lo pone bonito y me hace estas pestañitas que son los microfiltros, ¿vale? Los microfiltros sirven para filtrar datos. Imaginaos, por ejemplo, que una vez tengo la edad recodificada, solo me interesa aquella gente que tiene de 0 a 30 años. Pues selecciono aquí solo la pestañita de 0 a 30 años, le doy a aceptar y me filtra los datos directamente. Otra función interesante de Excel, que son los microfiltros, ¿vale? Si quiero volver a meter todos, digo seleccionar todo y ya me marca automáticamente todas las categorías posibles, con lo que la tabla vuelve a estar entera. Esto, bueno, no forma parte de la práctica, pero os lo enseño porque creo que es muy útil para manejar bases de datos. Yo, por ejemplo, cuando con las notas que os pongo y todas las cosas que hacemos en clase, yo tengo una base de datos con microfiltros y voy filtrando según la clase, lo tengo separado por clase, lo tengo separado por grupos de trabajo y es muy fácil, digamos, acudir al dato que te interesa. Me parece una función muy interesante que quede aquí, que conste, aunque no es parte de la práctica. Bueno, pues vamos a desgranar un poco la función que hemos metido aquí. Como podéis ver, me aparece aquí, pero también me aparece aquí arriba, ¿vale? La función dice si meto primero el igual para que se sepa que es una función, meto la función sí, abro el paréntesis y entonces meto, si no tengo hecha la tabla, puedo meter directamente la celda, en este caso sería la E3, y aquí en lugar de edad me aparecería E3. Lo que pasa que como ya he creado una tabla, el programa está reconociendo que toda esta columna es una variable y la variable se llama corchete edad corchete. Es decir, todo lo que va de la E3 a la E25 automáticamente me lo está reconociendo como una variable, ¿vale? Si yo le diera al E3 y no tuviera la tabla hecha, luego tendría que arrastrar la E3 a todo, copiar la celdilla o arrastrarla para que me aplicara la misma fórmula todas las veces que yo quiero. Eso serviría para ahorrarme el trabajo de tener que hacer la fórmula 550 veces. Sencillamente al arrastro y al copiarse, ya sabéis que en Excel las fórmulas se copian y sencillamente las aplica en todas las celdas que tú quieras. Bueno, pues vamos a desgranar un poco esta fórmula. Sería igual, que significa que metemos la función, sí, quiere decir que hacemos la función sí. Entonces, en este caso, marcamos esta casilla, que sería la de edad, y le decimos, condición primera, si la edad es mayor que 60, es decir, si la persona tiene más de 60 años, punto y coma, muy importante que no haya espacios ni huecos aquí. Una de las veces que me equivoqué el otro día era porque había metido algún espacio entre alguna cosa, ¿vale? Entonces te dice que la fórmula no es correcta. Entonces no podéis dejar espacios, ¿vale? No dejéis espacios más que entre las comillas. Entre las comillas sí que podéis dejar espacios porque son mensajes textuales que van a formar parte de la etiqueta. Pero no metáis comillas, por ejemplo, entre los punto y coma y los números o lo que sea, ¿vale? Lo contrario que si escribierais en, yo que sé, lo típico cuando estáis escribiendo en un procesador de texto, que siempre dejáis un espacio después de la puntuación. Pues aquí no se deja espacio. Si dejáis espacio no reconocerá la fórmula, ¿vale? Eso es uno de los motivos
por los que se puede uno equivocar con la fórmula y no te lo reconoce. Cuando lo hice la primera vez, lo hice sin espacios, y cuando lo hice la segunda vez en clase, seguramente metí además algún espacio por ahí y daba error, además de haber metido alguna cosa, seguramente algún signo, alguna cosa mal. Por tanto, igual, sí. Es decir, la función es sí. Abro paréntesis, edad, si la habéis llamado edad, si la habéis llamado de otra forma, directamente copiáis lo que sea, ¿no? Sería corchete arroba, el nombre de la variable y cerrar el corchete. O directamente, ya os digo, sería la E3 si no tuvierais la tabla creada. Si la edad es mayor que 60, punto y coma seguido, es decir, punto y coma inmediatamente después del 60, abro comillas inmediatamente después y ahí meto dentro de las comillas mayor de 60. Es decir, si la edad es mayor de 60, me dice que es mayor de 60. ¿Vale? Esa es la primera condición. Por tanto, todos aquellos cuya edad sea mayor de 60, por ejemplo, este que tiene 97, me va a parecer mayor de 60 y va a ser correcto. ¿Vale? Inmediatamente después anido una función, es decir, después de mayor de 60, es decir, después de que esta condición, si edad es mayor de 60, me diga mayor de 60, si esa condición es válida, ya directamente la función sí se acabaría. Pero voy a hacer una anidada, es decir, un sí dentro de un sí. Sí, es decir, si además de ser mayor de 60, la edad es mayor de 30, ya son dos condiciones, es decir, si es mayor de 60, que me diga que es mayor de 60. ¿Vale? Pero la otra función sería, si es mayor que 30, que me diga que es de 31 a 60. ¿Vale? Si es mayor de 30, que me diga que es de 31 a 60. Esa es la segunda función anidada. Sería una función sí dentro de una función sí. Y vamos a meter una tercera. Si la edad es mayor que 0, que me diga menor de 30 años. ¿Vale? Es decir, ya tenemos las tres funciones anidadas, 1, 2 y 3, en la que me va a segmentar de una forma lógica todo esto. ¿Vale? Es decir, si la función de edad, o sea, si el valor de la edad es mayor que 60, me dará mayor que 60. Si la función de edad es mayor que 30, me dirá de 31 a 60. Pero como ya se ha cumplido la anterior, esta condición lógica funciona por su cuenta. Y esta condición lógica de ser mayor que 30 funciona por su cuenta. Y esta función de ser mayor que 0 funciona por su cuenta. Como veis, las tres están relacionadas y puede ser que alguien sea mayor que 0, pero no me lo va a llevar a mayor que 60, porque son funciones que se tienen que cumplir en este orden. Como sabéis, el orden de los paréntesis pues funciona como en todas las funciones. Es decir, empezaríamos por esa función que está más adentro y la vamos solucionando hacia afuera. Es un poco complicado porque al final lo que está aplicando es la lógica pura y dura en la construcción de las funciones. Lo que tenéis que pensar es eso, ¿no? Primero empezaríamos por la más interior, que sería, si es mayor que 0, me dices menor que 30. Si es de 31 a 60, me dices que sería mayor que 30. Y si es mayor de 60, me dices que es mayor de 60. ¿Vale? Entonces, vamos aplicando esas funciones de fuera adentro. Tampoco lo tenéis por qué entender a nivel de lógica. No me interesa tanto eso. Me interesa más que sepáis hacer vuestra propia función cambiando estos valores. Si, por ejemplo, queréis recodificar la variable de una forma en la que no sea 30, 60 y tal, sino que queréis hacer grupos más pequeños, en plan de 0 a 15, de 15 a 30, de 30 a 45, pues lo hacéis del mismo modo, solo que tendríais que añadir una función más, ¿vale? Meteríais la edad más grande al principio, es decir, los que son mayores de la edad máxima, imaginaos que son 65, pues decís mayor que 65 y aquí ponéis en la etiqueta mayor de 65. Y luego venís a, si es mayor de 45, y ponéis mayor de 45, es decir, bueno, de la edad de 30 a 45, lo que sea, ¿no? Las categorías las podéis hacer, igual que yo he hecho aquí estas tres categorías de edad, podéis meter 4 categorías perfectamente, sin ningún problema. Solo tenéis que aplicar esta lógica de ir por grupos de edad, empezando por el mayor en el sí anidado, al revés de lo que hacíamos en el sí conjunto, que podíamos empezar por el principio, aquí tenemos que empezar por la cola, es decir, el primer sí siempre va a ser la condición mayor, luego se van a ir cumpliendo, digamos, por esos segmentos, ¿vale? Porque la lógica tiene que ser así, si no, no va a funcionar. Entonces, al final de esas funciones, de ese sí anidado, sí 1, sí 2 y 3, el que me va a decir menor de 30 tiene que cumplir las tres condiciones, ¿vale? Entonces, si es, perdón, al revés, si el que tiene que cumplir, si tiene que cumplir las tres condiciones, no, digamos que tiene que ser contradictoria
con la primera. Estamos jugando siempre con valores verdaderos y falsos. Entonces son valores que en realidad pues tienen que cumplirse o no cumplirse. En el caso de que no se cumplan estos valores que tenemos aquí, nos daría error. Por ejemplo, si la edad del individuo es menos 57, nos venimos aquí y lo explicamos. Si la edad, esta etiqueta es la etiqueta última, que sería la etiqueta de falso. Si estas condiciones no se cumple ninguna, sería un error, ¿vale? Sería un error. Este error de aquí saldría en el mensaje, en lugar de la categoría, si hemos metido un número que es erróneo. Por ejemplo, si alguien ha respondido en el cuestionario que tiene menos 57 años, automáticamente me diría error, ¿vale? Esta categoría de error la he creado yo porque me ha dado la gana, porque he considerado que es una forma útil de ver gráficamente si alguien se ha equivocado al introducir los datos, ¿vale? Y ha metido un dato que no está en ninguna de nuestras condiciones, ¿vale? Entonces, si es mayor que 0, me tiene que decir menor que 30. Y alguien me dice, bueno, pero también me podría decir mayor que 60, porque 60 también es mayor que 0. Bueno, por eso tenemos las condiciones, ¿no? Primero esta condición, luego esta condición y luego esta condición. Si es si es mayor que 0, que es esta condición primera, pero también es mayor que 60, no se aplicará la primera, sino que se aplicará primero la primera, segundo la segunda, después la tercera, y se le pondrá la etiqueta de la tercera, porque cumple las tres condiciones, ¿vale? Siempre de dentro de la fórmula hacia afuera de la fórmula. Esto es para que se entienda lógicamente, pero no nos interesa tanto. Esta creo que era... A ver, error 65, vale, lo dejamos en 65, me dice mayor que 60. Comprobamos que esa fórmula ha funcionado, que esta fórmula que he introducido aquí con estas categorías ha funcionado. Efectivamente tenemos cada una de ellas, parece que es correcto, ese tiene 12 años y es menor de 30, correcto, 14 años es menor de 30, 54 es de 31 a 60 y el de 65, por ejemplo, es mayor de 60, ¿vale? La fórmula ha funcionado. He revisado la sintaxis está correcta, entonces esta misma fórmula la podéis coger y cortar o copiar y pegarla en vuestros análisis. Con lo cual solo tenéis que cambiar la edad por la columna, digamos, a la que la vais a aplicar. A lo mejor vuestra columna no se llama edad, sino se llama años, o se llama edad del sujeto, o se llama como sea. Y aquí sencillamente tenéis que reemplazar esta variable por la vuestra y reemplazar las categorías por la que os dé la gana. Si en lugar de mayor de 60 queréis meter mayor de 65, pues cambiáis aquí el 60 por un 65 y os hará lo propio. Y entonces en ese caso tendríais que escribir la etiqueta mayor de 65 para que lo marque correctamente, ¿vale? Y sencillamente las fórmulas tienen que ser lógicas y a lo mejor aquí podéis introducir una intermedia en plan de mayor de 65, pero aquí en lugar de mayor de 30 ponéis mayor de 45 y luego creáis otra parte que sea entre medio, que sea mayor de 30, ¿vale? Y así tenéis 4 categorías en lugar de tener 3. Lo que os interese más, depende de lo que os interese más. Yo he optado por las 3 categorías porque como en principio las encuestas que vais a hacer van a tener en torno a 100 casos, pues yo creo que 3 o 4 categorías es lo más a lo que se puede aspirar. Si metemos muchas más, pues ya serán demasiadas categorías, ¿vale? Espero que no os suponga mucho lío. Ya os digo, si os supone mucho lío y no entendéis la lógica del tema de las condiciones del sí anidado, que sería, ya os digo, un sí anidado, un sí dentro de un sí dentro de un sí, y no lo entendéis mucho y tal, sencillamente es coger esa fórmula base y modificarla sin ningún problema. No metáis ningún espacio entre los puntos y comas y tal, que se separe cualquiera de las operaciones de las otras en puntos y comas y que al final se cierre con el número de paréntesis adecuado. Si hemos abierto un paréntesis, dos paréntesis, tres paréntesis, aquí tienen que cerrarlo 1, 2 y 3 paréntesis. Si lo cierran 2, resulta que la función no está bien. Si lo cierran 7, no está bien. Hay que meter el número exacto de paréntesis que hemos ido abriendo, ¿vale? Esto es importante. Y esto es lo único que puede fallaros, digamos, en la aplicación de la fórmula. Si alguien tuviera algún problema en el análisis o lo que sea, pues me lo comentáis o me mandáis un pantallazo para que pueda revisar si vuestra fórmula es correcta o si a lo mejor os habéis dejado alguna cosita o lo que sea. Miradlo de todas formas por si en algún momento tenéis el problema de decir, bueno, es que la fórmula me da error. Bueno, pues si te da error, seguramente es que a lo mejor has dejado un espacio aquí
y al dejar un espacio aquí ya te da error la fórmula. Ya os digo, es muy sutil el Excel porque con cualquier chorradita que nos dejemos, cualquier coma mal puesta, si aquí en lugar de poner punto y coma pongo una coma o lo que sea, ya me da error, ¿vale? Bueno, pues esta es un poco la manera de hacer esa recodificación de una forma un poco más sencilla que con el sí conjunto y aplicable también para todas las versiones de Excel desde su aparición, ¿vale? Con esta función del si anidado lo podéis hacer en todas las versiones de Excel. Así que os invito a que lo probéis, que probéis hacer esta pequeña práctica para la recodificación de edad, que os puede servir directamente para que luego, si la fórmula es correcta, la copiáis y la pegáis en vuestra base de datos y así podéis aplicarlo al análisis que vamos a hacer, ¿vale? Esto servirá para crearos una variable de edad que tenga 3 o 4 categorías y que podáis luego veniros a las tablas de contingencia y generar vuestras propias tablas de contingencia con la edad recodificada. Porque si generáis las tablas de contingencia con una edad recogida en bruto, os saldrán aquí millones de categorías. Es decir, os saldrá la categoría 13, 12, 9, 27, 42, 55, que son los años que la gente ha marcado. Y eso no es útil para hacer una tabla, como os decía el otro día. ¿Vale? Bueno, pues sin más dilación, terminamos aquí este video tutorial y espero que más o menos haya quedado claro cómo aplicar esta recodificación a la variable edad, por ejemplo, que creo que básicamente será seguramente la única que tengáis que recodificar, y luego también cómo hacer vuestras tablas de contingencia para los que tengáis la técnica de la encuesta. ¿Vale? Así que voy a finalizar este Zoom y os voy a mandar luego este vídeo. Muchas gracias a todos y a todas.